¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente sobre herramientas, cuestiones técnicas. Ya conocen la dinámica del canal, el agradecimiento sincero a los amigos que permanentemente están comentando, permanentemente están aportando. La verdad que la calidad de los comentarios es espectacular. Son gente que verdaderamente sabe. Y por ahí si hay algún amigo que está queriendo incursionar y tiene alguna duda en esto de las herramientas y las cuestiones técnicas, las consultas son muy bien fundamentadas y con mucho respeto, cosa que la verdad me alegra que nos manejemos en esos términos. Bueno, notarán que hace un ratito estoy enfocando unas llaves combinadas, obviamente, de la calidad Irimo. Dado que, bueno, a raíz del video de tubos que hice anoche, surgió la marca y, bueno, surgió las dudas en algunos amigos. Yo el juego de tubos Irimo lo tengo en el tallercito, lo llevé al tallercito chiquito, por una cuestión de que estoy haciendo un motor ahí, que ya bueno, van a tener los avances y eso, por eso no los presenté. Pero la calidad Irimo hoy en día podría ser la calidad principal de herramientas en el tablero, eh, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Cuando yo conocí Irimo, allá por el año aproximadamente, no les quiero mentir, pero era el 2007, 2006, 2007. Primero conocí Bremen y después conocí Irimo. Era muy parecida a la Williams, la herramienta americana Williams era exactamente igual. De hecho, yo tengo algunas Williams y acá en vez de Irimo dice Williams y después es totalmente igual. Nada más que obviamente no dice Made in Argentina, dice Williams. Bueno, la llave es una llave plana, acodada, con un pequeño ángulo. Después, bueno, el ángulo de la boca es muy conveniente a la hora de trabajar. Ha cambiado de modelos. Este por ahí es uno más ayornado a la mitad de la historia de Irimo. De hecho, el primero que yo tuve fue este. Es una llave plana, como dije, con un pequeño ángulo. Carece de codo. Dije acodada en un momento, pero no llega a ser acodada, dado que es plana y el ángulo de trabajo es este. La calidad es muy buena. Están hechas con el acero de Baco. Es el mismo acero que las llaves Baco. Este es un modelo intermedio entre el principio y la actualidad. Y bueno, esta no tiene tanto tiempo. Este modelo, cuando compré este juego, no hacía tanto tiempo que había cambiado. De hecho, bueno, se notan. Habría que tenerlas en la mano como para que se den cuenta. Pero han acotado algunas dimensiones de la herramienta para que sea mucho más versátil, mucho más dinámica, que llegue a algunos lugares a los que por ahí el modelo anterior no lograba acceder, dado que bueno, por ahí tenían un poquito más de cuerpo. Igual estoy siendo desleal porque tendría que estar mostrando herramientas de la misma medida, pero bueno, me surgió la idea de hacer este videíto a través de que vi varios comentarios sobre Irimo y quería despejar algunas dudas, y a veces queda más claro hablando que por ahí respondiéndoles en un comentario en YouTube. A mí la verdad que desde el momento que las tuve me dieron muy buen resultado. Tengo pinzas, destornilladores, llaves, como están viendo, y tubos. La Pico del Oro, que tengo pendiente el 3 en la misma. Lo que pasa que siempre por alguna razón o una está en un lado o la otra está en el otro, y no me reúno con las tres en el mismo momento.
quería hacer el 3 en la misma de la 224 de Baco, la Biasoni de 10 pulgadas y la Irimo de 10 pulgadas. Y les puedo asegurar que se van a sorprender. Bueno, no les voy a desarrollar más porque ya les dije prácticamente todo. Pero hay surtido de herramientas Irimo. Tengo un jueguito de tubos que viene con una crique de 1/4 y creo que las medidas son de 6 a 13 milímetros y las puntitas, y verdaderamente esa llave crique es un lujo. Necesita menos de 5 grados para imprimir torque en una tuerca, que podría ser la Baco exactamente igual, pero con el nombre Irimo. De hecho, yo hice varias comparaciones en algunos videos de la calidad Baco actual con alguna comparativa en la marca Irimo, que creo que en algunos puntos, sacando las calidades obvias que están buscando que se mantenga un poquito por debajo, ¿no? Pero hay algunas pinzas Irimo que están mejor proyectadas y mejor desarrolladas que las Baco. Por ejemplo, si las tendría acá les demostraría, pero la Irimo viene con tope para que la mano no siga de largo al momento de estar trabajando por ahí con corriente, y las Baco no. Las Irimo tienen esa cualidad, por ejemplo. Lo que sí, bueno, es notable que cada día se están pareciendo más a estas, no sé si se nota claramente, pero esta llave pertenece a un juego milimétrico de llaves combinadas de la línea Snap-on. Cuando, Snap-on todavía no se había comprado todo tipo de fábricas y simplemente fabricaba llaves y herramientas propias. Esta la agarré para mostrarles las similitudes de una herramienta con la otra. Si bien para cualquier persona diría, Tano, estás mostrando dos llaves combinadas, que bueno, son dos llaves combinadas, no hay mucha más vuelta. Pero para nosotros, los amantes de todo esto, sabemos que cada llave tiene una raíz y esa raíz a veces es muy profunda. Esta llave, como dije, es de la línea Snap-on, que ahora se compró a todas prácticamente y ha comprado buenas marcas en Estados Unidos, y también Baco y por ende todas las otras marcas. Muy bien lo explicaba o lo intentaba explicar un amigo en un comentario diciendo esta realidad, que Irimo ahora es prácticamente Baco porque están hechos con el mismo acero, cosa que es verdad, y también que pertenecen al grupo Snap-on, que bueno, no da demasiado espacio a duda. Esto han venido fabricando herramientas hace siglos y bueno, la calidad hoy en día es eterna. Si no se pierden y si no se las roban, tienen llaves para rato. Irimo, la verdad que yo he armado motores con llaves Irimo, he sacado carburadores, he armado pequeñas cosas, de hecho las llaves chiquititas, de hecho por eso agarré una mediana y una chiquitita, para que vean que conservan los detalles aún en medidas chiquitas. Yo en Irimo tengo de 6 a 32 y de 1/4 a 1,25 pulgadas. Todas mantienen esta característica de ser una llave plana, no viniendo acodada, o sea, no forman parte de la anatomía de Baco, cosa que sería bastante útil. Tampoco he visto llaves Irimo doble estría o doble boca. Sería un buen punto para Irimo que haga llaves de esas. Quizás yo no las vi, pero bueno, hoy en día en los talleres, con un juego de llaves de
6 a 32 milímetros combinado, ya está, no necesitan más, ¿no? He notado en tableros de amigos que cuando voy a tomar mate a sus talleres, siempre me dicen, no me estás prestando atención a lo que te digo. Sí, no es que no te estoy prestando atención, simplemente estoy mirando tu tablero, le digo. Eh, Hoy en día prácticamente algunos talleres carecen de hasta llaves en pulgadas, cosa que para mí es un error, porque bueno, cada tuerca debe tener su llave y más allá de que se basan en que las fábricas trabajan con milímetros y esto y lo otro, puede venir algún repuesto, puede venir alguna excepción y hay que tener el juego de llaves en pulgadas, o sea, para mí, si bien ahora no se usan con tanta frecuencia como por ahí era en mi época, que todo estaba armado en pulgadas, y las milimétricas se usaban en situaciones y marcas puntuales, hoy en día, como dije, con un juego de 8 a 32 y obviando algunas medidas, no es necesario que sean continuas, se puede trabajar bien. Yo miro los tableros de mis amigos y bueno, me dicen, no se necesita más que esto para laburar. Bueno, un juego de tubos, un juego de llaves, vos porque sos un enfermo, sos un adicto, bueno, qué sé yo, cada uno tiene su vicio, pero a mí las herramientas siempre me han dado de comer. Entonces no las puedo considerar como una cosa, como un bien del que lo posee, o sea, no es algo que se pueda transferir a otra persona. Sí, por ahí se puede prestar, pero cada llave tiene la energía del técnico, se acomoda a la mano, son cosas que por ahí rozan con lo abstracto o con terrenos filosóficos, pero bueno, ese es mi punto de vista sobre las herramientas. Mis herramientas tienen mis energías y nada, se adaptan y se adecúan a mí y a mi forma de usarlas. Eh, por eso es que a veces muestro llaves que tengo hace 35 años y me dicen, no, esa llave es nueva. No, no es que sea nueva, tiene un uso correspondiente a cómo se debe utilizar. Y bueno, tengo algunas que yo me gusta decir a veces que nacieron para no hacer nada, porque salieron de la fábrica, estuvieron en un depósito, de ese depósito me llegó la información a mí que estaban ahí, bueno, logré comprarlas y me da lástima usarlas y las tengo a modo de colección. Estoy hablando, por ejemplo, del juego Irega, de Francesas Irega, pero bueno, tengo otro para trabajar, obviamente, y poder hacer la toma de contacto y, de hecho, trabajar y poder vivir, pero además, desde que hago los videos y demuestro la calidad de las herramientas, obviamente tengo un juego en uso y uno en reserva, en reserva o en modo colección. Bueno, espero haber aclarado un poquito la duda de la calidad IRIMO. Esta es una breve charlita de sábado. Ya veremos de hablar un poquito más, dado que tengo que ir al tallercito. Y por ahí surgen anécdotas más que nada que me gustaría compartir, si ustedes están de acuerdo, cuando yo era un chico. Ese lugar ya lo tengo medio terminado, ya lo tengo casi pintado, ya lo tengo con las herramientas. Que bueno, calculo que va a quedar para hacer los videitos, para tener las charlitas que tenemos cotidianamente y para desarrollar algún que otro proyecto. De hecho, estoy con ganas, como dije al principio, de armar un motor ahí. Así que bueno, si me preguntan hoy en día, que era una de las preguntas que me hizo uno de ustedes y creo que la respondí, pero en caso que no, se las dejo en este video. ¿Qué prefiero entre Bremen e Irimo? Si estamos hablando de la Bremen de hoy en día, la Bremen de hoy en día, que si tengo alguna a mano se las muestro. Esta es una llave Bremen actual, comprada hará una semana. De hecho acá tienen todavía
la suciedad del adhesivo que trae con la marca. Si me preguntan entre esta llave e Irimo, en cualquiera de sus épocas, sin dudas voy a elegir Irimo. Hoy en día no confío tanto en esta calidad de Bremen. Y ya sacando de que es lo mismo Bremen, Ruhlmann o Eurotech. Ya no confío en Bremen. Ahora, si me decían de Bremen cuando yo la conocí, que prácticamente empataba a la calidad Waco de aquella época, que justo habían cambiado de modelo y el modelo no había sido tan aceptado, y Bremen cuando salió sacó las unidades, las llaves, con la matricería de los modelos Waco antiguos. O sea, era una herramienta perfecta. La llave de 8, las llavecitas chiquititas eran espectaculares. Cuando Waco sacó el modelo nuevo, que ya no eran tan anatómicas, tan chiquititas. O sea, es como que hubo una involución en los modelos de Waco de nueva data con lo que era, por ejemplo, los que estamos acostumbrados a la década del 80, hasta, bueno, Waco Ergo, ¿no? Pero bueno, Bremen cuando salió con la anatomía y la ergonomía de la Waco antigua. En ese momento hubiese elegido Bremen. De hecho, cuando conocí Irimo me quedaba con Bremen. Si vamos a esta Bremen de hoy en día, compren cualquier Irimo, que es genial. No se olviden que pertenece a la marca Snap-on, que si logro hacer foco, igual ya los amigos la vieron, Tano, ¿para qué estás mostrando siempre lo mismo? Pertenece a la licencia Snap-on y son herramientas verdaderamente buenas para durar. Así que bueno, si me piden que opine sobre Bremen versus Irimo, sin lugar a dudas, con la Bremen de actualidad, me quedo con Irimo. Les mando un saludo, les agradezco la paciencia, les agradezco el apoyo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier sugerencia, mis redes están abiertas. De a poquito, ahora que ya estamos a fin de semana, voy a estar respondiendo todos los mensajes de Instagram y los de Facebook. Así que nada, les mando un saludo, gracias por la paciencia, gracias por el apoyo. Y seguramente el próximo video sea desde el tallercito, contando alguna anécdota. Dado que bueno, cuando abrí ahí y empecé a revolver en los repuestos que eran míos de muy vieja data, empezaron a aflorar algunos recuerdos, algunas historias que por ahí obviamente es sabido que no terminaron bien, dado que bueno, me fui de la casa, pero nada, qué sé yo, era la visión de un chico que por ahí a lo mejor, si las cosas hubiesen sido distintas, podría haber sido algo mejor de lo que es hoy en día. Son palabras sinceras las que estoy diciendo, no me gusta victimizarme ni nada, pero bueno, soy de los que cree que si hubiese tenido un poco más de apoyo, o no apoyo, pero un poco más de confianza de Antonio, mi padre, que cada vez que lo tengo que mencionar de esa manera, se me hace un poco un nudo en la garganta, ¿no? Pero bueno, si yo digo Antonio y los amigos nuevos que se están acercando y no conocen de mi historia, no van a entender. Pero bueno, cuando esté ahí les voy a contar un par de anécdotas personales y bueno, vividas y contadas en primera persona. Les mando un saludo y que tengan un hermoso fin de semana.